En el 2001, la clase obrera estaba en una situación terrible porque veníamos de 10 años de menemismo que había implementado un plan brutal con Cavallo, también del imperialismo, o sea, el peronismo estaba en el gobierno, y la situación se deterioraba y asume un gobierno de la Alianza con Chacho Álvarez, que era de centro izquierda. Ustedes saben que Chacho Álvarez es interesante, porque Chacho Álvarez, muchos no lo conocen porque ahora no tiene mucho protagonismo, pero hay que usarlo mucho en la discusión actual. Porque el Chacho Álvarez era peronista y en el 89 se fue a votar a Menem. Cuando se dio cuenta que Menem era lo que era, porque Menem engañó a muchos, rompió, formó el Grupo de los Ocho, que era un sector disidente del peronismo, se hizo de centro izquierda, pero había llamado a todos los trabajadores a confiar y en votar a Menem. Primer amigo Chacho Álvarez. Cuando el menemismo, estamos hablando del 89, año 99, se arma la alianza, la unidad de los radicales con la centroizquierda. Vicepresidente por la centroizquierda, don Chacho Álvarez. Y ahí tenemos un videito en Lit, donde Chacho Álvarez va en el colectivo de la Rúa, con De la Rúa de candidato a vicepresidente. Y llamó a los trabajadores a confiar en la alianza, que puso de ministro a Cavallo, que implementó un plan de ajuste brutal, que continuó con el 1 a 1, que hizo deteriorar lo que ya venía mal en la Argentina hasta llegar a los límites que al menos de 2 años de que el tipo había asumido, recibió la mayor levantamiento popular a un gobierno democrático en la historia de nuestro país. Que llegó a que el tipo se tuviera que agarrar, subirse al helicóptero e irse. Tiempo antes, como buena rata, Chacho Álvarez se había ido del gobierno. Pero Chacho Álvarez, o sea, la centroizquierda, personalizada, Chacho Álvarez nos llamó 2 veces a votar en gobiernos profundamente reaccionarios y antinacionales. Reaccionario contra los trabajadores, las mujeres y los derechos, y profundamente reaccionario de entrega al imperialismo, los 2 gobiernos. Y golpista porque era Cavallo. Miren qué casualidad. Los 2 tipos, el gobierno que llamó a votar el amigo Chacho Álvarez, el ministro de Economía fue Cavallo, que había sido ministro de la dictadura. Y había sido uno de los formadores de la actual deuda externa. ¿Por qué formadores? Porque la deuda que era privada de los grupos, inclusive del grupo Macri, en la dictadura, como hubo una crisis muy grande, la terminó estatizando. Las deudas de los grupos privados, de los capitalistas que habían sacado de guita para comprar maquinaria, para inversión y todo lo demás, como era imposible que las pagaran, porque se había devaluado la moneda de una forma brutal, entonces no lo podían pagar, porque las deudas las habían tomado en dólares, no se hagan problema, dijo el Estado, dijo Domingo Cavallo, la dictadura militar, dijo, nos hacemos cargo nosotros, el Estado argentino se hace cargo de esa deuda que tomaron los empresarios para enriquecerse y Macri, en particular para pasar, Franco, para pasar de 7 empresas que tenía en el 75 a 42 que tenía en el 82. Bueno, hubo uno que le salió mal el negocio, que no era un gran empresario, que era Palito Ortega, y lo trajo a Frank Sinatra, como bien dice Cura. Lo trajo Frank Sinatra, que ya estaba en decadencia total el tipo, pero Frank Sinatra, venir a la Argentina, la voz, era una cosa espectacular. No sé cuánto le pagó, y cuando llegó acá, la moneda se había devaluado brutalmente, y el tipo no podía vender la entrada más de, no sé, 10 centavos de dólar cada una, o $1, y se no luna par, y se juntó $10.000, si era $1, y le tiene que pagar 1 millón o 2 millones de dólares, que en esa época era mucha guita, y se fundió Palito Ortega. Después tuvo que hacer la clínica, esa donde lo llevó a Charly García a recuperarse. Claro, a él no le estatizaron. Al pobre Palito Ortega no le estatizaron la deuda No tenía peso todavía. Después iba a ser gobernador por el peronismo en Tucumán. Pero entonces, volviendo al 2001. Entonces estábamos en el 2001 con una situación terrible de miseria, compañeros. De 25% de desocupación. La gente hambriada. Y empezaron... En Mendoza empezaron los saqueos. 12, 13 de noviembre empezaron los saqueos en los supermercados. Se continuaron después en Rosario y estallaron. O sea, el movimiento de desocupados que había en nuestro país, que tenía, que, insisto, la clase obrera del 25% de desocupados, asaltó supermercados para poder sobrevivir. A costa de morir muchísimos en las puertas de los supermercados por robarse 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y poder alimentar a sus chicos. Entonces el gobierno pone estado de sitio de la Rúa y el estado de sitio de los trabajadores
y la juventud sale. Incluso los trabajadores ese día habían votado hacer un paro en Acinda, que es una fábrica importante que dirige la CTA en Villa Constitución, y a la noche, como renuncia a Cavallo, levantan el paro. Los sindicatos habían hecho un paro, los sindicatos que todavía tenían peso sobre los trabajadores ocupados, como Moyano, habían hecho un paro una semana antes, pero el 19 y 20 estalló el país y las plazas del país se llenaron de gente que se movilizaba, y particularmente el centro fue Plaza de Mayo, donde hubo un combate enorme. El 19 se llenó a la noche por la renuncia, pidiendo la renuncia de la Rúa, y ese día cae Cavallo, o sea, tiran lastre. El 20 siguen las movilizaciones, el 20 siguen los saqueos, hay un combate en Plaza de Mayo, hay muchos muertos, igual que en Rosario y en el conurbano, son casi 42, desde Pocho Leprati, el más conocido, Petete Almirón, que cayó en Plaza de Mayo, son casi 42 los mártires, compañeros, que tuvimos en esa jornada del 19 y 20 del 2001, pero logramos derrotar al gobierno, por primera vez derrotar a un gobierno constitucional. ¿Y por qué no ganamos? Claro, porque siguió, ¿qué siguió? A De la Rúa, 5 gobiernos. Hay un videíto que pusimos ahora, que es la compañera Claudia Ferri, la Colo, que cuenta el 2001. Yo no quiero relatar, relato porque algunos son muy jóvenes, u otros a lo mejor no son jóvenes, pues se han olvidado o no tienen muy fresco el fenómeno. Suben 5 gobernadores hasta que termina subiendo Duhalde, con el apoyo del aparato peronista, y el tipo va a discutir con el Banco Mundial y dice, mire, nosotros tenemos un plan, dice Duhalde, de poner 1 millón de planes. No había planes generalizados. A los movimientos ocupados de alguna provincia le podían dar algo de comida y eso, pero no había algo organizado. Y le dice, el plan que tenemos nosotros los peronistas es dar 1 millón de planes. Y el Banco Mundial le dice, no, 1 millón de planes ni se le ocurra. 2 millones. Se dan cuenta que el proceso que había surgido en la Argentina era muy profundo. Duhalde lo mismo insiste y dice, bueno, entonces yo en algún momento yo le voy a dar a las asambleas populares, no las podía reprimir, porque junto con este fenómeno el gobierno de Cavallo había confiscado los ahorros de los pequeños, el famoso corralito, que de los pequeños ahorristas le había confiscado su dinero y no se podía mover. Y eso enardeció, sobre todo sectores de clase media que salían con el martillo. Y entonces los bancos de la Argentina se tuvieron que sacar esas lindas vidrieras que tienen hoy todavía de vuelta y ponerle chapa, porque la gente iba y rompía martillazos los vidrios, entonces le ponían chapa y están todas las chapas abolladas. Habrán visto películas, hay muy buena memoria de un saqueo, es la película de Pino Solana, se la recomiendo porque tiene muchas imágenes que muestran ese grado de exacerbación que tenían las clases medias, y esperaban en las puertas de Buenos Aires, cuando venían del Gran Buenos Aires, en Liniers, cuando es la entrada a Buenos Aires de la zona oeste, esperaban con sanguchito y con jugo a esos hambrientos que venían organizados recién en forma incipiente, desocupados, que avanzaban sobre la capital federal para pelear por sus reclamos, y esa clase media, la recontra solidaria, y el grito piquete, cacerola, la lucha es una sola, se hizo muy popular y se extendió en el resto del país. Hubo asambleas populares en varios lugares, no en todo el país, pero hubo en Rosario, hubo en Mar del Plata y en algunas otras ciudades, no desconozco si acá en Mendoza hubo. En Santa Cruz intentaron, pero bueno, Néstor. En Santa Cruz hubo, y el único gobernador que la reprimió, porque hubo en algunas provincias pequeñas intentos, yo estaba en Neuquén en ese momento, intentos de hacer asambleas populares, pero al único gobernador que se le ocurrió reprimir las compatotas de los sindicatos, de la burocracia de la boca y patotas de trabajadores estatales, fue a Néstor Kirchner. No se lo olviden nunca. Néstor Kirchner fue el que organizó las patotas contra las asambleas populares, que eran la expresión de sectores de clase media que repudiaban el corralito, que apoyaban a los piqueteros y que estaban en contra de todas las medidas económicas que se estaban implementando en ese momento, como por ejemplo devaluar la moneda un 300%. No 100% como fue este año, 300%. Y entonces el 2002 termina, en el 2002 la mitad de los argentinos terminamos bajo la línea de pobreza, en el 2002. Y terminamos en el 2002 con un 40% menos
del salario. Se devaluó nuestro salario 40%, la moneda 300% y el salario 40%. Y el Producto Bruto Interno, todo lo que produce el país en el 2002, no en el 2001, cayó un 30%. La pregunta ahora no es por qué no ganamos. La pregunta, ¿quién es el responsable de este saqueo? ¿Quién fue el que nos saqueó en el 2002? En el 76 fue claro, ¿no? Fueron los militares, con el apoyo de los patrones, de los curas. ¿Eh? Claro, el FMI, dice Ulises. Pero el FMI no está en la Argentina. Duhalde, el peronismo, sí, el peronismo, más que Duhalde. Es el peronismo de conjunto. Estaba detrás de Duhalde, pero el peronismo de conjunto, porque seguía habiendo, en la Argentina había parlamento, había diputados, había senadores, inmensamente peronistas, porque los radicales estaban en crisis total porque habían sido barridos por la movilización obrera y popular. El peronismo fue la garantía de sustento del régimen capitalista, aplicando el plan más brutal que ha habido en nuestro país. Porque el país estaba en crisis. Ustedes cualquiera periodista me dirá, pero loco, el país estaba hundidísimo en el 2001. Sí, de verdad. Pero había dos salidas. Una salida era darle a los banqueros la compensación que les dieron por la devaluación o darle a los trabajadores. Duhalde lo dijo. El que depositó dólares se llevará dólares. No, no se llevó nada. Claro, ni pesos. Entonces, ¿me entiendes? Sí, hubo crisis capitalista, pero la crisis capitalista tiene dos alternativas. O beneficia a la clase capitalista y más concentrada, porque se fundieron decenas de empresas, algunas medianas. Ahí tienen el caso de Sanón. Una más chica, el caso de Bruckmann. Las dos fábricas emblemáticas que nosotros, como PTS, apoyamos desde el inicio la ocupación y puesta en funcionamiento. Pero lo que les quiero decir es, ¿cuál fue la fuerza política, social que contuvo a los trabajadores? Y Duhalde dijo, ya sé, hay un sector que no lo puedo encorsetar, que siguen rompiendo los quinotos. ¿Está bien, quinoto? Bueno. Y entonces preparó la masacre del Puente Pueyrredón, compañeros, diciendo que habían sido, y salieron todos los periodistas diciendo que se habían matado entre piqueteros. Armó la masacre del Puente Pueyrredón, pero no era consciente de que aunque estaba imponiendo un plan económico de miseria, eso iba a provocar el fin de su gobierno. Porque lo que habíamos conquistado, por eso la pregunta que yo le hago, usted me contesta, Duhalde está muy bien, fue lo que implementaron esta medida, fue justamente el zarparse, que no se dieron cuenta que en Argentina el 2001 había cambiado mucho, que fue muy profundo el cambio. Que si vos matabas a un pibe como mató el hoy ya historia de José Pedraza, matás a un pibe como Mariano Ferreira de clase media, o sos responsable de la muerte de Santiago Maldonado, provocás movilizaciones multitudinarias, provocás bronca en el pueblo, provocás bronca en los trabajadores. Eso lo conquistamos en el 2001, compañeros. Pese a que tuvimos 40 mártires. Por eso la historia es bastante más contradictoria, no es solo ganamos o perdemos. Si vemos el punto de vista económico, perdimos como en la guerra, en el 2001 y por el 2002. Ahora, hubo una fuerza económica, social y política que fue el peronismo, que logró imponernos esto porque la clase obrera ocupada estaba muy golpeada por el alto número de su ocupación. El trabajador tenía terror y pensaba solamente defender su trabajo. Pero en el 2001, de vuelta, no hubo una fuerza revolucionaria organizada que tuviera peso en los barrios, en las fábricas, en las empresas, en las escuelas, en las universidades, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de las mujeres que surgiera, que tuviera comisiones de mujeres organizadas, salvo la de Sanón, que se había organizado justamente en los conflictos del 2001, pero que no tuvieran la fuerza en el conjunto del país para hacer una alternativa frente al peronismo que imponía que los bancos ganaban fortuna, que las empresas iban ganando fortuna y que los trabajadores tenían que seguir bajo unas condiciones miserables y que los ocupados solamente iban a recibir un plan para poder comer arroz, fideo y alguna otra cosa más. O sea,
el tercer saqueo fue un saqueo que tuvo la colaboración directa del aparato peronista. Aníbal Fernández como figura. Por eso lo tiene medio tapado, porque es un tipo que se quemó muchísimo. Pero van a aparecer, todos los que están apareciendo fueron responsables de ese saqueo. Titín, el diálogo social Duhalde lo anunció adentro de un monasterio con 2 obispos sentados uno al lado del otro. Claro, lo que dice antes, que el diálogo social lo anunció Duhalde con 2 obispos sentados uno al lado del otro. Llamaban a la iglesia para contener. Cáritas se convirtió en el mayor movimiento piquetero. No eran los piqueteros de izquierda. Lo que más repartía comida era Cáritas, esa organización ligada a la iglesia. La iglesia era la contenedora de esa bronca popular que había tirado el gobierno y por lo tanto se había tirado el gobierno, quería terminar con la política que lo habían llevado a que la gente saliera inclusive a morir como 42 mártires que tuvimos para echar a ese gobierno, era para imponer otra política. No, vino el peronismo para imponer una política que fuera salvación. Y sobre esa miseria que tuvimos de rebaja del 40% del salario, 30% de la caída del Producto Bruto Interno en la Argentina, devaluación de la moneda, comenzó la recuperación económica capitalista. Crecieron a nivel internacional los precios de los granos. El salario de los trabajadores agrícolas, los trabajadores de puertos, que son los que cultivan, cosechan, y los otros en las aceiteras cerca de los puertos, procesan esos granos, y los pocos trenes que había o los camiones que los transportan, toda la masa desde la tierra hasta que llega a China, toda la masa, todo ese esfuerzo laboral que existe se pagaba con monedas. Sobre esa base hubo la recuperación, que el gran benefactor va a ser Néstor Kirchner. Entonces se recupera la economía capitalista a partir de que se habían impuesto unas condiciones brutales, miserables para las masas. Y entonces, con el viento de cola de la economía mundial, le permitió aparecer al gobierno de Néstor Kirchner, posteriormente continuidad del gobierno de Duhalde, y como dijo Duhalde, después cuando Néstor empieza a cambiar la bocha, dice: el que trajo el loco se lo lleva. Y no se lo llevó nada él, pero... Sobre esa base, compañeros, es que surgió lo que hoy se conoce como el kirchnerismo, la década ganada y todas esas mentiras que nos dicen. Yo quería insistir en esta cuestión. El no tener un partido revolucionario en el 2001 imposibilitó ser una alternativa frente al peronismo. El 2001 no apareció un día para el otro. El país se fue deteriorando lentamente, año a año. El 2001 pegó un salto. Pero el deterioro de la desocupación... Yo soy rosarino. A nosotros nos pusieron come gato, pero ya a mediados de los 90, no cerca del gobierno de la Rúa. Y más allá de que no comemos gato en parrilla, como nos mostraron en televisión, porque el gato no se come en parrilla, está muy duro, entonces es ridículo, se lo hacen en guiso. En Rosario hay historias increíbles, compañeros. Hoy tenemos asado que se puede comer tranquilo. No, compañeros, hay anécdotas, historias de cómo... quiero decir esto, no fue de un día para el otro. No fue en el 2001 que la gente de un día para el otro se quedó sin comer. En Rosario hay casos terribles, algunos de ustedes lo habrán visto, de un camión que iba con ganado en pie y en una de las curvas de la autopista vuelca sobre un barrio popular que es La Flor, y la gente salió a carnear las vacas, a matarla y después carnearla. Carnearon una vez un caballo que llevaba un carro de un pobre, lo atropelló un auto, quedó moribundo el caballo y lo degollaron con pedazos de botella. Con botellas rotas, la gente, la desesperación. Una historia, suena gracioso, había un zoológico que era muy pobre, el zoológico de Rosario, aparte como todos los zoológicos son una porquería, están los animales encerrados, y un día en el zoológico ese, después lo levantaron los socialistas, entre comillas, de Rosario, Wiener era intendente, por eso estoy hablando hace muchos años, compañeros, mucho antes del 2001, quiero decirle. Le desapareció el ñandú.
¿Dónde está Ñandú? ¿Dónde está Ñandú? Y cerca, hasta que encontraron que cerca, las pruebas del delito, cerca del alambrado un montón de plumas. El Ñandú habría sido un gran guiso para todo un barrio entero, por supuesto. Bueno, esa es la situación que había de saqueo. Cuando llegan los trenes a Rosario, con las tolvas que vienen con granos o azúcar del norte, la gente le tira troncos para el tren, y eso empezó a hacer ahora de vuelta, ¿eh? Pero antes era cotidiano. Venía el tren, le tiraron un tronco, paraba el tren, y la gente a martillazo abría las tolvas y con bolsas recogiendo el grano o el azúcar que caía. Esa es la situación que había. Pero eso se fue deteriorando cada vez más, hasta que hubo el estallido del 2001. Muchos compañeros dicen, no, todavía no ven que hay un saqueo, porque todavía algunos tienen trabajo, todavía que tiene trabajo cobra más o menos, ¿no? Con todas las dificultades que hay. Hay muchas dificultades, por eso nosotros salimos a enfrentarlas. Pero lo que hay es pero ¿están seguros que estamos en el saqueo? Sí, estamos en el saqueo, compañeros. El acuerdo con el Fondo Monetario es igual que los saqueos anteriores, pero más, con un país más deteriorado. Entonces, ¿nos preparamos o no? Porque como en el 2001 no hubo una organización política. Nosotros éramos un partido muy joven. El PTS tenía 10 años de existencia. Nosotros surgimos en la peor época. Surgimos cuando en la Argentina Menem empezaba el neoliberalismo y a nivel internacional también empezaba el neoliberalismo. Se caía el muro de Berlín. Había levantamiento en todo el este de Europa, caía la Unión Soviética, y la gente que volteaba esos regímenes terminaba imponiendo regímenes, porque no había otra organización, regímenes de restauración capitalista. Vivíamos una época negra. Ahí surgió Tinelli con todos los videos que ayer denunciaba Andy en su charla, de todos sus videos, que no son misóginos, como ellos, son repugnantemente... las cosas que no hay para verlo. Y eso era lo que tenía mucho rating en los 90. Y el individualismo. Era la política neoliberal, no es solamente económica, era cultural. Había que discutir con intelectuales que decían que la clase obrera ya no existía, que iba a ser reemplazada por robots y que ya los que estaban en la producción fundamentalmente era todo mecanizado y automatizado. Que los trabajadores pasaban a ser solo trabajadores de servicio. Y entonces ahí disimulaban que lo que pasaban a ser de servicio eran los trabajadores que transportaban las mercaderías dentro de la misma fábrica. Una pieza la llevaban hasta otro sector, ese sector, inclusive hoy, a veces está afiliado al sindicato camionero. Entonces, si ya no es más trabajador de la fábrica. Entonces ahí van reduciendo el número por estadística para demostrarte que la clase obrera ya no tenía ninguna perspectiva, como tuvo en los 70, de plantarse y ser una clase que lograse el apoyo del conjunto de la sociedad y lograr lo que nosotros decimos la hegemonía sobre los sectores agraviados y oprimidos y poder liderar un cambio de sociedad profundo. La burguesía no, divide. Entonces todo lo que la burguesía intentó hacer es dividir, nos dividió entre efectivos y tercerizados. Todo lo que ayer planteó muy bien Andy, no quiero volver a repetir, entre nativos y extranjeros, entre trabajadores tercerizados o de distintos convenios, porque a veces son trabajadores en el mismo lugar de distintos convenios, que no sean tercerizados, pero precarizados al fin. Y los movimientos sociales de la clase obrera. Y los movimientos sociales separados de la clase obrera. Y la clase obrera controlada por el peronismo. ¿Qué nos dicen hoy los movimientos? En Rosario está lleno de grupos populistas. Ustedes no van al barrio, el PTS no va al barrio, no mete la patita en el barro, etcétera, etcétera. Digo, sí, claro, ustedes meten mucho la patita en el barro, porque dejan que los trabajadores ocupados de importantes sectores que siguen produciendo en Rosario, sale el 40-50% de la producción de soja y aceitera del país, los que procesan ese aceite, etcétera, los que trabajan en la General Motors, esos trabajadores viven en el pavimento y ustedes dejan que esos trabajadores, ustedes que son tan combativos, con el Che Guevara, etcétera, etcétera, dejan que a esos trabajadores ocupados los dirija la burocracia sindical. Ustedes van al barrio y ahí se van a pelear con los sectores de la iglesia, porque también están los sectores de la iglesia, no es que están solamente los populistas de izquierda. Y los populistas de izquierda son los que nos critican eso, no solo los kirchneristas, los que están más a la izquierda. Y ustedes dejan tranquilamente que sea la burocracia sindical la que lo dirija. Linda esa división que hacen del trabajo.
Y mientras tanto, políticamente, son los falsos socialistas que siguen gobernando Santa Fe en acuerdo con el narcotráfico y toda la policía corrupta, que ya cayeron varios y van a seguir cayendo. Y aunque caigan y caigan los jefes de la policía de Santa Fe, el narcotráfico crece, los asesinatos del narcotráfico crecen día a día. Y el día de mañana, esos asesinos a sueldo, que trabajan para un narcotraficante o trabajan para las barras bravas, serán los grupos de tarea que atacarán a los trabajadores cuando se levanten. Y en cierta medida pasó, sin llegar al caso de matarse, cuando fue el conflicto de Liliana, de la fábrica de electrodomésticos que nosotros estuvimos en la dirección. Y yo, para terminar con ello, entonces, digo, si en 2001 faltó esa organización, el PTC era muy débil. ¿Qué dijimos nosotros ya en mediados de los 90? Muchachos, todos atacan a la clase obrera, pero la clase obrera existe. Está en la fábrica, no tiene el peso que tenían los 70, pero existe y sigue siendo el factor fundamental de la producción de nuestro país. Entremos a la clase obrera. Y estábamos en el astillero. Históricamente, nosotros lo fundamos, nuestro partido se funda hace 30 años con un pequeño grupo de obreros de la gloriosa célula del astillero Río Santiago, que veníamos del MAS. Y después el resto eran jóvenes, la mayoría de jóvenes estudiantes. Estamos orgullosos de ese origen de juventud que aún en las peores épocas de nuestro país, de individualismo, de neoliberalismo, de tantas políticas reaccionarias, pudo abrirse paso muy lentamente, eso sí que era remar en dulce leche repostero. De la situación nacional e internacional, pero volvimos a Trotsky. Y esa vuelta a Trotsky nos permitió sacar la conclusión: hay que tener confianza en la clase obrera, no como es, sino en la clase obrera que organizada puede superar a la lacra del peronismo, que es la contención cuando es gobierno y que es, cuando no es gobierno, como en este caso, con la burocracia sindical, es garantía del orden. Y empezamos a hacer el trabajo en las industrias alimenticias. Y dos jóvenes secundarios, uno era León Orniela, entró en PepsiCo, y el otro era el Póker Hermosilla, entró en Kraft. Y empezamos a hacer un trabajo paciente que llevaba tiempo, porque eran jóvenes obreros que recién entraban, que no tenían casi experiencia en fábrica. Y ahí empezamos un trabajo, y claro, el fruto más grande, el que más conocido es Sanón. Raúl estaba ya de mediados de los 90 en Sanón, y en el 98 ganan la interna, y bueno, cuando viene el cierre de la fábrica en 2001 logramos lo que logramos. Y hasta el día de hoy esa fábrica se mantiene con control obrero. Y después me dan las experiencias de Lear, de Kraft, de PepsiCo, de tantas luchas, la de Mafisa, e inclusive la última, la de Donnelly. Pero eso ya es historia ya moderna. No tenemos el partido, compañeros. Si viene el saqueo, que viene el saqueo, pero digo, el saqueo no es de un día para el otro, el saqueo se va profundizando. Cuando las masas salgan a la calle, van a necesitar un partido revolucionario grande en la Argentina. Grande quiere decir que tenga centenares de comisiones internas, decenas de universidades que las dirija, centenares de centros de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. Estar en 1000 barrios en nuestro país, en Mendoza, en todo el país, extendernos inclusive a más provincias. Ese es el partido que necesitará la clase obrera, los trabajadores y la juventud para que el próximo saqueo no termine otra vez en una derrota. Esa es la necesidad urgente, porque no se puede construir el partido el día de las vísperas del fenómeno, cuando las masas estallan. Porque ahora estallaron los chalecos amarillos. Fue la gotita que rebalsó el vaso el aumento de la nafta. Pero esa bronca que hay de abajo, ese agravio que sienten esos sectores que van de trabajadores, de pequeños comerciantes, pequeños campesinos, a jubilados y entre medio trabajadores precarios. Lo que rebalsó el vaso fue esa gotita, y eso hizo que ese movimiento explotara y que tenga la traición de las direcciones sindicales, porque si no ese movimiento sería revolucionario abiertamente y volvió puesto en jaque al gobierno de Macron. Cuando ese fenómeno surja, cuando esa gotita rebalse el vaso y aparezcan en otra forma los chalecos amarillos o las coordinadoras como en los 70 surgieron en nuestro país, o las formas que tenga el movimiento obrero popular, las asambleas populares, nuestro pueblo tiene inmensa experiencia de organización y autoorganización. Pero si no hay quien las dirija, esa energía se disipa como una olla hirviendo. Si uno no le pone la tapa, se disipa, se va al vapor. Si vos lo tenés al vapor controlado, eso puede ser una fuerza poderosa, como bien explica Trotsky, que puede llegar a mover hasta una locomotora. Y entonces el problema es
¿Cuál es la organización que necesita la clase obrera para que cuando vengan los momentos decisivos podamos decir, tenemos una organización que puede vencer? ¿La tenemos? No. Hay que construirla, sí. Solo el PTS, creciendo, engordando el PTS, tampoco, compañeros. Es ridículo a veces escuchar al Partido Obrero y decir, somos el Partido Obrero. No lo sos. Querrás serlo, pero no lo sos. Date cuenta que no lo sos. Por eso nosotros lanzamos una política ofensiva. Queremos que vengan, discutamos, abran un boletín. Los compañeros de izquierda socialista discuten. Tenemos mucha diferencia, pero nosotros le hablamos no solamente a los que militan. Le hablamos a los compañeros de IME, le hablamos a los compañeros que han conseguido un triunfo, le hablamos a la nueva vanguardia que todavía no es de izquierda, que nos ve bien al PTS porque estuvimos apoyando su lucha, a esos sectores que surgen, a esa vanguardia de la marea verde, a esas pibas que se movilizaron por las calles y aunque no consiguieron el aborto quieren seguir peleando por sus derechos. Le abrimos las puertas porque hay que derrotar al capitalismo, le decimos nosotros. Y claro, que te pueden mirar y decir, pero es terrible eso, es muy difícil. Claro que es difícil, pero si hacemos una fuerte organización, va a ser más fácil. Y la fuerte organización, y no me llamé ahora, cuando esté la cosa más caliente, vos llamame y yo vengo. No, muchachos, hoy hay que formar, porque hoy hay que convencer a la compañera, al compañero que uno tiene al lado, a su amigo, a su amiga, en la escuela secundaria, hasta en el laburo y a los jubilados, tienen que convencerlos de que si no nos preparamos para enfrentar el cuarto saqueo, pero en realidad nosotros nos preparamos no solo para enfrentar el cuarto saqueo, nos preparamos para que en el cuarto saqueo, cuando las masas sientan el látigo del capital y salgan a las calles, haya gota que rebalse el vaso u otras organizaciones que organicen la lucha como fue en los 70, haya una organización política que les diga cómo hay que ganar. No cómo hay que luchar, cómo hay que ganar. ¿Por dónde tenemos que ir? Y no dejarnos convencer por charlatanes de feria que nos dirán como el Chacho Álvarez, no, vamos todos contra el enemigo principal, loco, pará, eso que decís vos no se puede hacer, vamos primero a ganarle a Macri. No, hay que organizarse y este es el partido que nosotros queremos organizar. Vengan al PTS, compañeros, para formar el gran partido unificado revolucionario de la Argentina. Solo con la izquierda no, a partir de la izquierda, pero que le dé cabida a todos esos sectores de vanguardia. Estudiantes secundarios y universitarios que pelearon por la educación, los que están peleando en Buenos Aires para que no les cierren los nocturnos. Miren qué cosa terrible, le cierran justamente la escuela nocturna, que son la gente que labura, que puede ir solamente. ¿A quién se le ocurre ir? Salvo un vago que no se le gusta levantarse a la mañana. Va a la nocturna. A la nocturna va la gente por necesidad. Y los tipos cierran. A las compañeras de la Marea Verde, inclusive acompañadas en muchos casos con los pibes en los colegios, que iban juntos, yo lo he visto juntos en Buenos Aires en las movilizaciones, pibas y pibes juntos, no separados. A esa juventud, ¿qué perspectiva le damos si no es una organización revolucionaria? Los llamamos a que las construyan con nosotros, compañeros. No somos nosotros. Los llamamos, vengan con nosotros a construir esa juventud. Vengan con nosotros, a las mujeres, a pelear por una verdadera organización que quiera cambiar de raíz para terminar con el patriarcado. Vengan los trabajadores que enfrentan a la burocracia sindical. Ayer un compañero me decía, pero no podemos hacer aunque sea meter una ley para que un tipo, porque hablaba un dirigente sindical que está hace 50 años en el sillón. Le digo, no podemos. Y si podés cambiar la ley para que el burócrata no se relija toda su vida, va a ir una patota el día que haga elecciones, te va a robar la urna, te va a cagar a tiro. O sea que vos, si no te organizás, la burocracia sindical no la sacás. A esos trabajadores que empiezan a conocernos, que tienen con sus ideas, que todavía no están convencidos del conjunto de nuestro programa, pero que ven que el PTS es algo distinto, le decimos, sí, somos distintos. Somos distintos porque tenemos plena confianza que los trabajadores, las mujeres y la juventud, con una dirección revolucionaria que forjaremos entre todos, será capaz en el próximo ascenso que provoque este cuarto saqueo de vencer. Nada más.